aprovechar este tiempo y verlo. ¿Me avisa? Eso sí, les voy a pedir por favor de que hablen ya, porfa. Hablen. Vamos. Mientras más tarde en hablar, más va a durar la clase. Así que para que avancemos rápido, participen. ¿Por dónde se quedan? Están avanzando. Ya vi, si no estoy mal y quedamos en flujo reptante alrededor de una esfera sólida. Si mal no recuerdo. Uy, tema que me encanta, flujo reptante. A ver, me voy a decir este nombre y persona que no me conteste, persona que voto de la sala. ¿Ya? Para que sí, hablen aunque sea incoherencia, pero está bien. A ver, Guiller Zapata. Guiller, ¿por qué tema están con el Inge? ¿Me escucha? Vamos, Guiller. Puede escribir en el chat si no cierra su micrófono por si acaso. Ah, ya, bueno. Vamos a ponerle la sala de espera ya, hasta que se dignen avisar para que podamos meterlo de nuevo. Otra persona. Carlos Rojas. Disculpa, Carlos, ¿por qué tema está en qué parte, según lo que vos recordás? Hola, Yamil, ¿qué tal? Hola. La última vez que pasamos clase, si no me equivoco, estábamos por las ecuaciones de movimiento y Ya. estábamos por la parte del sistema de flujo. Sistema de flujo. Sí. Carlos, gracias. Se lo voy a pasar, eso. Entonces esa metodología vamos a usar, ya no es que yo quiera sacarlo de la clase, pero hable, ¿no? Me hacen pensar de que no enseño a nadie. Ya vamos a comenzar entonces con lo que es este estudio de la interfase. Eso es lo que estaban viendo de la esfera, en realidad se llama estudio de la interfase. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer un preámbulo, ¿no? Ustedes saben que teóricamente todo lo que hemos visto es ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen pérdidas. Consideren siempre lo ideal, lo más perfecto posible. Como si las cosas les salieran como a la medida, ¿no? Como anillo al dedo. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que hemos estado haciendo, nosotros no consideramos pérdidas de energía. Pero ustedes saben, y los invito, a que por si acaso rocen una mano junto a la otra y me dicen qué es lo que sienten, qué sucede, qué experimentan. A ver, agarren una mano, o sea, su mano ustedes y rócenla junto a la otra. Y alguien por favor me diga qué es lo que siente. Una sección. ¿Cómo se dice? Aumentó la escala. Empieza a calentar. Eso, no. Yo sé que hay una fricción, no muy bien, pero ¿qué es lo que ustedes sienten? Sienten un aumento de calor, ¿no? Se empieza a calentar, ¿no? ¿Por qué? Debido a que cuando existen el contacto de dos cuerpos, ocurre lo que dijeron sus compañeros, que era el fenómeno de la fricción. Entonces, al rozar dos cuerpos, esos cuerpos liberan energía. Pero esa energía que se pierde en forma de calor, se denomina pérdida de energía por fricción. Eso es lo que ocurre realmente. Ustedes saben que no hay cuerpo que roce con otro y no pierda energía o desacelere. Siempre va a haber esa fricción, siempre. Y es muy importante, la verdad es que la fricción es algo importante. Si bien es una pérdida de energía, la fricción también permite muchas cosas, como puede ser el frenado de los vehículos y un montón de cosas más. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de movimiento se ve afectada por esa fricción, porque yo sé que les he estado diciendo de que la cantidad de movimiento se transmite de lámina a lámina, o de átomo o de fila de átomos a fila de átomos. Pero no he hablado yo nunca de que una parte de esa cantidad de movimiento se pierda, que llegaría a ser las pérdidas por fricción. Y esa pérdida por fricción normalmente se da o cuando chocan los átomos entre sí, o cuando choca el átomo con el sólido, o
está el fluido con el sólido, o en el diverso de esos casos. Entonces para nosotros es muy importante conocer esas pérdidas por fricción, para lo cual se le asigna a cada sistema un factor de fricción correspondiente. Ese factor de fricción depende del tipo de régimen en el que ustedes se encuentran y dependen de las características del flujo, es decir, de la velocidad, de la geometría, de la dinámica del sistema, entre otras. Entonces vamos a hablar hoy sobre lo que es el factor de fricción en cuerpos sumergidos, que es lo que ustedes estaban asistiendo, ¿ya? El factor de fricción en cuerpos sumergidos también se denomina flujo reptante. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema. Para la flotación de una esfera de radio r y de densidad ρ de la esfera, a una velocidad v sub infinito, esa velocidad v sub infinito también la pueden conocer como velocidad aproximada. Esa velocidad aproximada es la que posee un fluido newtoniano de densidad ρ. La pregunta es, ¿cómo se define el factor de fricción para este caso? ¿Y cuál sería la expresión para determinar el valor experimental de dicho factor? Entonces, para eso yo tengo que imaginarme el problema, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? Tengo una esfera y tengo un fluido. La esfera posee radio r y densidad ρ de la esfera. Perfecto. Y el fluido posee una velocidad v sub infinito, o denominada velocidad aproximada, y también presenta una densidad ρ. La gráfica del sistema es la siguiente. Yo tengo una esfera que se encuentra en el seno de un fluido. Seno podría llamarse al cuerpo del fluido, ¿ya? Lo que pasa es que el fluido se divide en dos partes, la interfase o la película y el seno. La interfase o la película normalmente es como que las condiciones extremas, o sea, como que la línea esa imaginaria que, bueno, se nota en realidad, la línea esa que divide una fase de otra, puede ser, si ustedes derraman agua, van a darse cuenta que hay una pequeña lámina encimita, que es la que está en contacto con el aire. Esa se denomina película, ¿ya? Y cuando ustedes denominan la parte que no es la película, o sea, estamos hablando del cuerpo del fluido. En este caso, la pelota está en el cuerpo del fluido, en el seno del fluido. ¿Qué sucede en este problema? Me está diciendo que yo hago circular sobre esa esfera, o hago reptar sobre esa esfera, un fluido a una velocidad aproximada. Para este caso nosotros tenemos que el fluido repta a una velocidad aproximada y me pide que defina el factor de fricción. ¿Cómo se define el factor de fricción o cómo se establece el factor de fricción por definición? Si yo quiero definir el factor de fricción, debo seguir la siguiente fórmula. La fuerza de rozamiento, Fk en fuerza de rozamiento, es igual al factor de fricción, esta F el factor de fricción, escúcheme bien esta parte, por el área característica, por la energía cinética del fluido. Vuelvo. ¿Qué va a pasar en este caso? La fuerza de rozamiento es un término que ya está definido, fuerza de rozamiento. Ya ustedes interpretan la fuerza de rozamiento. El factor de fricción es un término que me explica o que más o menos me dimensiona qué tanta cantidad de energía se pierde. ¿Ya? Si el factor de fricción es muy alto, quiere decir que está habiendo bastante roce con la superficie. Y si es bajo, es que no hay mucho roce. A medida que ese factor de fricción aumenta, entonces estamos diciendo de que el cuerpo es más áspero, digamos, ¿no? En cambio, si el factor de fricción fuese pequeño, estamos diciendo que el cuerpo es más liso. Ubiquemos que cuando nosotros colocamos vaselina a un cuerpo, ese cuerpo adquiere propiedades lisas, entonces puede deslizar con facilidad. ¿Por qué? Porque reducimos su factor de fricción. En cambio, si ustedes tienen, no sé, un pedazo de madera al ladito, fíjense que si intentan mover la mano apretando la madera, como que la madera, al tener un factor de fricción bastante elevado, provoca que el movimiento se dé de una forma más lenta. ¿Ya? Entonces, estos términos ya están definidos.
Los términos que varían según el sistema son el área característica y la energía cinética. Empecemos con el área característica. Hay dos casos. Hay el área característica de los cuerpos sumergidos y hay el área característica de los flujos dentro de un cuerpo. En este caso tenemos un cuerpo sumergido. Entonces, escúcheme, el área característica es el área proyectada. ¿Qué quiere decir proyectada? Para saber el área proyectada, yo me imagino que tengo una linterna. Entonces, en sentido contrario al flujo, yo prendo esa linterna. La prendí. Y me fijo qué forma va a tener la sombra de ese cuerpo. Ahora imagínense ustedes. Agarren una linterna, traigan una pelota, pónganle la luz y fíjense qué imagen proyecta, o sea, qué forma tiene su sombra. Y me dicen, bueno, ¿qué forma tiene? Una circunferencia. Una forma de circunferencia. Y listo, ya tienen el área característica, es el área proyectada. Entonces, facilito definir el factor de fricción, solamente reemplazo. El área proyectada va a ser el área de la circunferencia. ¿Cómo calculo el área de una circunferencia? Pi por el radio al cuadrado. Muy bien. El radio de la esfera me dicen que es R, entonces va a ser pi por R al cuadrado. Ahora la energía cinética. La energía cinética se define como un medio de la densidad del fluido, porque es energía cinética del fluido, por la velocidad del fluido al cuadrado. En este caso, la velocidad del fluido es velocidad aproximada, entonces llegaría a ser velocidad aproximada al cuadrado. ¿Alguna pregunta o alguna duda, chicos? ¿Se entiende? ¿Cómo sería en nuestro caso? ¿Cuál otro caso? Digo que hubo dos casos en las áreas, ¿no? Dice, uno en un cuerpo sumergido y en el otro, ¿cómo sería? El otro caso es cuando ya el flujo está dentro del cuerpo. En este caso no se podría dar, ¿por qué? Porque tendría que abrirle un hueco a esa esfera. Y vamos a ser sinceros, en la vida real no va a pasar eso. ¿Para qué voy a hacer circular este? Normalmente el flujo ¿Y dónde está este que no está el pasando? flujo dentro de un cuerpo es en las tuberías. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo sería eso? Lo voy a explicar. Estamos hablando, como dijo su compañero, de dos casos, ¿no? Un flujo reptante, o sea, un cuerpo sumergido, y el otro caso ya sería cuando el flujo está dentro del cuerpo, que normalmente se da en las tuberías o sistemas de transporte. Es como si yo tuviera esa tubería, y esta vez, en vez de decir que el flujo está sobre el cuerpo, sumergiéndolo, le decimos que el flujo está dentro del cuerpo. Ahora, ¿cuál sería el área cuando está el flujo dentro del cuerpo? El área característica es el área de flujo. Entonces tengo que pensar por dónde entra ese caudal de fluido. Ah, entra por toda esta circunferencia, ¿no? Entonces el área característica es el área de flujo. Esto es. Que casualmente también es el área de la circunferencia, ¿no? Casualmente, no es la casualidad. Entonces el área de acá, el área de flujo, es más fácil de definir que el área de un cuerpo sumergido. ¿Por qué? Porque en el área de un cuerpo sumergido yo tengo que imaginarme una sombra. En cambio, en el área cuando yo tengo un fluido dentro de un cuerpo, sencillamente el área característica es el área de flujo. O sea, es el área por donde pasa el fluido. No sé si se entendió un poco lo que expliqué. La persona que me preguntó. Sí, se entendió. ¿Sí? Eso. Entonces, de esa forma. Vamos a seguir. Ya saben entonces ustedes definir el factor de fricción por definición. Perdón la vuelta. Entonces, de esta manera se define el factor de fricción por definición. Ahora, el problema nos pide, como un inciso B, determinar ese factor de fricción, pero en términos medibles. ¿Qué son términos medibles? Que ustedes puedan estar en un laboratorio y calcular dicho término. Pregunta,
¿Será que el radio de la esfera lo puedo calcular en el laboratorio? O sea, ¿puedo calcularlo en la vida real? Y si lo calculo, ¿cómo lo calculo? Muchas sus respuestas. Me dicen, ¿se puede medir el radio de la esfera? Pinche mierda, inútil, oye, cero, mierda. Me pasó eso, estaba en racha, che. De mi blog, me había agarrado todo. Es la mitad del diámetro. ¿Cómo miden el diámetro de una esfera en un laboratorio? Yo les doy una esfera y ¿cómo? Digamos que medía el diámetro primero y después recién sacar el radio. Ya, ¿cómo miden el diámetro de una esfera en la vida real? Con una cinta medible. ¿Con una cinta de qué? Esas winchas que tienen para medir, tal vez, no sé, Una según cinta lo que métrica. Una Tiene cinta extremo, métrica. extremo con extremo. Extremo con extremo. Ya. Entonces hay muchas formas de medir el diámetro de una esfera, ¿no? Entonces quiere decir que en sí el radio de la esfera es un parámetro medible. Mediante cualquier procedimiento o cualquier técnica que ustedes tengan, se puede medir el radio de la esfera. Entonces es un parámetro medible, perfecto. La densidad del fluido, ¿será que puedo calcular la densidad del fluido? ¿Saben cómo calcular? ¿Cómo? ¿Densidad del líquido? Sí se puede. ¿Cómo? En la vida real, en el laboratorio, lo que hacíamos era en una probeta llenar agua y luego introducir, digamos, una esfera y luego la densidad va a ser el volumen desplazado. Ya, esa es la densidad de la esfera, se puede medir la densidad de la esfera. Y ahora la densidad del fluido, ese fluido que está reptando por la esfera, ¿cómo la calculan, chicos? Glicosímetro. Con un viscosímetro, pero yo pensé que el viscosímetro era para medir viscosidad. Y un densímetro. Con un decímetro. Un densímetro. Y si no, ya, un densímetro, está bien, ya, entonces, lo que importa es que sí, la densidad se puede medir mediante instrumentos, ¿no? En realidad lo que se usa para los fluidos, en este caso, que son tipo viscosos o demás cosas, se utiliza un pitnómetro, ¿ya? O sencillamente, si sabemos qué fluido es y es puro, utiliza una tabla. Entonces la densidad se puede calcular. ¿Y la velocidad del fluido? ¿Será que puedo calcularla o puedo medirla? Se puede, mediante un caudalímetro. Ya se puede. Entonces todos estos son parámetros medibles. Entonces a mí el problema me está diciendo, determina una fórmula para que usted pueda determinar el factor de fricción en el laboratorio. Pero el chiste es, yo puedo calcular todo esto, pero no puedo calcular la fuerza de rozamiento. No puedo calcular esa fuerza de rozamiento. Entonces tengo que buscar la manera de relacionar la fuerza de rozamiento con otro parámetro medible. Para eso vamos a aplicar un balance de fuerzas. Entonces yo tengo que imaginarme el proceso. Imagínense en la vida real. Es más, no tienen ni que imaginarse. Yo tengo un video sobre eso. Lo encontré en la mañana. Fíjense, este es el caso en la vida real. Ahí está. Fíjense cómo el flujo recta a través de la esfera. Y ustedes me van a decir hacia dónde tiende el movimiento de la esfera estando arriba. Ese es el flujo rectal. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué está pasando en el proceso o en el fenómeno? La esfera tiende a caer. Tiende a caer, porque si yo apago el chorro, la esfera cae. Entonces el movimiento se está dando hacia abajo. Muy bien. Entonces ahí tengo que pensar qué fuerzas se involucran dentro del fenómeno. Peso. Ya, peso, perfecto, se involucra el peso. Pero no nos olvidemos de la fuerza a la cual yo voy apuntando, que es la fuerza de rozamiento. Acuérdense en física 1 que decía, la fuerza de rozamiento es aquella que se opone al movimiento. Si el movimiento es hacia abajo y la fuerza de rozamiento se opone, entonces la fuerza de rozamiento es hacia arriba. Muy bien.
Otra fuerza, fíjense, La fuerza de empuje. la fuerza de empuje, ¿no? Muy bien, la fuerza de empuje, ¿por qué? Porque ustedes saben que cuando hay un cuerpo sumergido, el líquido o el fluido ejerce una fuerza que manda el cuerpo hacia arriba. Y esa fuerza en sí la que evita de que el cuerpo caiga, la fuerza de empuje. Y por último, como dijo su compañero, la fuerza del peso. Entonces ya tengo toda la fuerza del sistema. ¿Qué pasa en el video? Digámoslo de nuevo. Yo sé de que la pelota tiende a caer, pero miren, en este momento la pelota como que se mantiene cerca de su mismo espacio. Ya fíjense. Llega un punto en el que la pelota alcanza un equilibrio. Acá, alcanza un equilibrio. Y no cae ni sube. Entonces ese punto en el que alcanza, entre comillas, un equilibrio, se denomina punto de cuasi equilibrio. O sea que el movimiento no se produce ni hacia abajo ni hacia arriba, y si se produce es lentamente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las fuerzas de arriba igualan a las fuerzas de abajo. Quiere decir que la fuerza de empuje más la fuerza de rozamiento igual a la fuerza de peso. De nuevo, las fuerzas hacia arriba igualan a las fuerzas hacia abajo. Entonces la fuerza de empuje más la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de peso. Perfecto. Entonces aquí voy recordando cómo calculo la fuerza del empuje, cómo calculo la fuerza del peso. Yo les ayudo. Para calcular la fuerza del empuje, yo tengo que recordar lo que dice la ley de Newton, o la ley de Arquímedes, perdón. ¿Qué dice la ley de Arquímedes? La fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. ¿Cómo calcularía el peso del fluido desplazado? Masa del fluido que se desplazó por la gravedad. Ya estamos bien por esa parte. Y en la parte de la fuerza del peso, es la fuerza que posee el cuerpo, o sea, la fuerza con la cual lo atrae la Tierra. Y la fuerza del peso de un objeto es igual a la masa del cuerpo, o sea, la masa de la esfera, por la gravedad. Entonces ya tengo definido tanto la fuerza del empuje como la fuerza del peso. La fuerza de rozamiento no la defino, porque es a lo que yo quiero llegar. Entonces lo dejo de esa forma. Ahora, ¿cuál es el chiste? El problema es que yo no puedo colocar todo en función de masas del fluido, porque se me hace más difícil. Entonces lo coloco en función del volumen, ya que conozco la densidad. Si yo tengo la densidad, yo sé que la masa es igual al volumen por la densidad. Entonces en este caso, la masa del fluido va a ser igual al volumen del fluido por la densidad del fluido. Y la masa de la esfera va a ser el volumen de la esfera por la densidad de la esfera. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como yo deseo determinar cuánto vale la fuerza de rozamiento, voy a despejar ese término. La fuerza de rozamiento es igual a todo lo que estaba a la derecha menos lo que estaba a la izquierda. Por lo tanto, yo tengo la siguiente expresión. Yo les pregunto, ese volumen del fluido, ¿a qué va a ser igual? El volumen del fluido que se desplaza o que se bota, ¿a qué va a ser igual? Para el volumen de la esfera. Al volumen de la esfera, ¿no? Como dijo su compañero, ¿no? Para medir el volumen de un cuerpo que se hacía en el laboratorio, se colocaba en una probeta agua, se medía ese volumen, digamos que marcaba 100. Entonces marcaba 100 y yo le colocaba al cuerpo que deseaba medir su volumen, digamos una piedra. Colocaba la piedra y yo noto de que aumentó el volumen a 110. Entonces en sí, el volumen que se desplazó o aumentó es el volumen del cuerpo que estoy introduciendo. En este caso, el cuerpo que estoy introduciendo es en la esfera. Entonces el volumen de la esfera es igual al volumen del fluido. Entonces yo reemplazo eso. En vez de colocar volumen del fluido, coloco volumen de la esfera. Y me doy cuenta que aquí lo puedo factorizar, ¿no? Porque ya esto es lo mismo. Entonces voy a factorizar. Factorizo volumen de la esfera y factorizo gravedad.
Entonces me va a quedar densidad de la esfera menos densidad del fluido. Perfecto. Aquí va a ser igual el volumen de una esfera. Aquí va a ser igual 4 tercios por pi Radio al cubo. por radio al cubo, ¿no? Entonces recordamos de que el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma la fuerza de rozamiento. Entonces quiere decir que yo tengo a cuánto equivale la fuerza de rozamiento. Pero también recuerdo que por definición la fuerza de rozamiento es igual al factor de fricción por pi por radio al cuadrado por un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Entonces tengo dos términos o tengo dos definiciones de la fuerza de rozamiento. Por lo tanto yo puedo igualar esos términos. Todo esto de acá es igual a todo esto de acá. No se olviden mi objetivo, determinar el factor de fricción. Entonces voy a despejar el factor de fricción. ¿Qué pasó? Todo este término de acá que acompañaba al factor de fricción lo paso a dividir al otro lado. Entonces todo esto va a pasar a dividir al otro lado. Lo único que debo hacer es simplificar. Pi se va con pi y radio al cuadrado se va con este cubo y me queda solamente un radio. Por lo tanto, me va a quedar extremos con extremos y medios con medios. En esta parte lo voy a llevar un poco. Yo sé que en realidad esto debió quedar así. ¿Cómo debió quedar? Si yo simplifico, se va a ir pi con este pi. Y si yo simplifico r al cuadrado, me va a quedar solamente e. Entonces el término me quedó de la siguiente forma. Pero ahora yo quiero colocar esto en función del diámetro de la esfera. Entonces yo sé que el radio es la mitad del diámetro. Entonces ¿qué va a pasar? Este 2 se simplifica con este 2 y me va a quedar 4 tercios por la gravedad por el diámetro sobre la velocidad aproximada al cuadrado por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido sobre la densidad del fluido. Entonces acabo de encontrar una expresión que me permite saber el factor de fricción para el caso de un flujo rectángulo. La gravedad es un parámetro medible, o sea, ya sabemos el valor de la gravedad 9.81. El diámetro de la esfera también sabemos, la velocidad también y las densidades también. Por lo tanto, acabamos de encontrar una expresión que nos permite conocer el factor de fricción para este caso. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo demás? Sí, ya ves. ¿Se entiende, Yami? ¿Se entiende? Se entiende, ya ves. Eso. Entonces, de esa manera, acabamos de demostrar el factor de fricción para ese caso. Ahora, yo les voy a dejar a ustedes unos 5 o 7 minutos para que me puedan definir el factor de fricción para este caso. Esta vez es el flujo transversal sobre un cilindro. O sea, yo tengo un cilindro y pasa sobre él un flujo transversal. ¿Cómo se define el factor de fricción para este caso? Por si acaso, no estoy pidiendo que me determinen el factor de fricción, estoy pidiendo que me lo definan. Entonces ustedes tienen que recordar, bueno, les estoy dando que la longitud del cilindro vale L y el radio del cilindro vale R. Entonces, y el fluido tiene una velocidad aproximada. Entonces quiero que ustedes me definan el factor de fricción. Para eso, la definición del factor de fricción es con la siguiente fórmula. Me avisan, porfa, tómense su tiempo para...
Yamil. Lo puedo tomar como, se lo tomo como rectángulo, ¿no? El área del cilindro ese. Dice que es figura proyecta. Ok. Los demás, ¿qué opinan? Ya está, creo. Se fue el wifi, no se entendió que no estaba hablando. Dije que tiene 5 o 7 minutos para terminar de hacer el problema. Ya lo solucioné, creo. También. No sé si Ahora está bien. tenemos y los otros 87 solucionen el primero también. Vamos a los otros 87. ¿Qué está? Sí, yo también lo hice. Ya van 2, faltan 86. ¿Me escuchan? Más rápido me avisa, más rápido grabamos. Piénsenlo bien, imagínense que tienen una linterna y van a colocar la linterna acá. Fíjense cómo es la proyección. No lo quiero hacer apenas en mi escucha. No sé si están entendiendo, entonces es uno de sus compañeros que no entendió. ¿Quién no Yo entendió? no voy a poder hacer también, porque justo en este momento que me estabas explicando vinieron y me molestaron. Ya vamos a decirlo de nuevo. Solamente ustedes tienen que saber que el único término que varía en sí, el único término que varía en sí es el área. Ya habíamos dicho, hay dos casos. Cuando los cuerpos son sumergidos, el área característica es la proyección. O sea, yo me imagino una linterna. Y esa linterna me va a formar una sombra de este cuerpo. Y cuando el otro caso es cuando el flujo está dentro del cuerpo, ya sería el área de flujo. En este caso es un cuerpo sumergido. Entonces yo tengo que imaginarme una linterna. Prender la linterna en mi cabeza y ver qué imagen proyecta, o sea, qué sombra va a tener. Pablo César, no sé si lo está entendiendo en esta parte, o en algún punto se perdió, me dice por favor. Le escucho. Podemos investigar, porque algo. Parte, Pablo, ¿qué más se perdió? Entonces lo que contaste sería como un rectángulo sería el área. Eso, muy bien, Pablo, muy bien, como un rectángulo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, la proyección de esta figura, imagínense la verdad es que no tengo, vamos a ver si encuentro un video de personas nombrando un cilindro. Sombra de un cilindro. Bien. ¿Y qué tal con esa clase virtual? Esa clase de... Ahora se la, el amor. Como que nada que ver. Como que nada que ver. Increíble. Bueno, de todas formas, bueno, está cayendo el cielo de... Mañana... Tenemos un ratingo, ¿eh? Ayer ya hay como...
Yamil, si estamos tomando en cuenta el rectángulo, entonces la base y la altura que tendríamos que considerar, la base sería L y la altura sería 2 veces R. Eso, muy bien, muy bien. Exactamente eso. Ya, muy bien, lo de encuentra la sombra o cilindro. Ahorita lo tengo en animación, pero voy a dejarlo en la vida real. No, lamentablemente no lo pillo, ¿ya? Entonces vamos a seguir en esta parte. ¿Qué pasa? Si yo proyecto una sombra, fíjense que, bueno, la energía cinética en este caso llegaría a ser la misma, ¿no? Un medio de la densidad del fluido Se te cortó el audio. no, se me cortó el audio, lo apagué. Entonces en esta parte llegaría a ser un medio de la densidad del fluido por la velocidad aproximada al cuadrado. ¿Ya? Entonces va a ser un medio de ρ por la velocidad del fluido al cuadrado. Entonces lo que va a cambiar va a ser el área. Para eso me imagino lo que les había dicho, que era imaginarse una linterna y ver qué área se proyecta. Entonces si yo veo la sombra de este cilindro, ¿qué va a pasar? Se forma un rectángulo y ese rectángulo está formado por el diámetro del cilindro, fíjense, el diámetro del cilindro y la longitud del cilindro. Si yo lo vuelco para que ustedes puedan observar mejor la proyección, llegaría a ser esto mismo. Está formado por el diámetro del cilindro y la longitud del cilindro. Entonces vamos a calcular el área. El área va a ser igual a la base, que llegaría a ser L por la altura. Pero la altura es el diámetro. Y yo sé que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces el área va a ser 2 veces el radio por la longitud del cilindro. Entonces ya encontré el área. Y si ya tengo el área, ¿qué pasó? Una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ¿qué significa la K? La K. La K significa energía cinética del fluido. Y la F minúscula, la F. La F de acá significa factor de fricción. Y la otra F, fuerza de rozamiento. Deberías ponerte de un lado, ponerte la ventiladora ahí. Y esta A es área. La paleta y los matar toditos. ¿Ya? Lo voy a traer ahorita, vas a ver cómo voy a matar. ¿Necesitamos entonces? Ya. Entonces, como ya tengo la velocidad, la energía cinética y tengo el área definida, sencillamente termino de definir el factor de fricción. La fuerza de rozamiento va a ser igual al factor de fricción por el área, 2R por L, por la energía cinética, 1/2 de la densidad por la velocidad aproximada al cuadrado. Y se acabó el problema. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Lo demás, lo que no... Una pregunta, ¿va a haber alguna vez donde la velocidad no sea aproximada? Claro, va a haber una vez donde la velocidad no sea aproximada. Por ejemplo, muy buena pregunta. Vamos a volver al problema o al ejercicio en el cual estábamos hablando del flujo a través del tubo. A ver, vamos a terminar de hacer eso. Digamos ahora que el flujo va a entrar aquí. No voy a explicar sobre el área porque, bueno, no, el área ya creo que está claro. Pero ¿qué sucede?
a qué velocidad entra, o qué velocidad yo tendría que tomar en cuenta si pongo el caso en el que el flujo está dentro del objeto. Esa velocidad que se toma en cuenta se denomina velocidad media. Entonces la energía cinética va a ser distinta, no va a ser un medio de la densidad por la velocidad media al cuadrado. Cambió. Ya no velocidad aproximada. Velocidad aproximada se utiliza para los cuerpos sumergidos. Y ya para los flujos dentro de un cuerpo se utiliza la velocidad media. Entonces sería velocidad media al cuadrado. Entonces listo, ¿no? Aquí el área va a ser más fácil, va a ser el área de flujo, entonces va a ser el área de la circunferencia. Lo que llegaría a ser pi por radio al cuadrado. Entonces para este caso el factor de fricción llegaría a ser la fuerza de rozamiento llegaría a ser factor de fricción por pi al cuadrado por un medio de la densidad. Disculpar que no le escriba. La densidad por la velocidad media al cuadrado. Y se acabó. Listo. ¿Se entendió ahora? Pero, o sea, Sí. Los demás chicos, ¿qué tal? Sería aprovechar ya que él va a pasar. Entonces eso sería para una velocidad que no sea aproximada. No, lo que pasa es que si dice velocidad aproximada, cuando el flujo es restante, ¿ya? Pero en sí esta velocidad tiene un valor, digamos, tiene un valor 5 metros sobre segundo, ¿no? 5 metros sobre segundo. A veces Se dice pone, a veces aproximada porque no va a ser la misma velocidad la que va a estar acá que la que va a estar después de chocar con el objeto. Nunca he visto Obviamente por la fricción, ¿no? Va a bajar, pero va a ser parecida. Entonces por eso se le llama velocidad aproximada. Ahora en este caso, ustedes saben que los flujos depende de qué tipo de flujo se tengan. Puede ser un flujo laminar o puede ser un flujo turbulento. Una consulta, ya miren, en esa parte es un flujo dentro de un cuerpo, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? El área en esa parte de un flujo dentro de un cuerpo, ¿no? Sí, llegaría a ser el área de flujo. Entonces el área de flujo es el área el área que atraviesa el flujo. Entonces en este caso el área que atraviesa el flujo es el área de esta circunferencia, ¿no? Es el área de entrada sistema. Porque ustedes saben que entra agua por acá, por acá, por acá, por todo ese flujo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes están hablando de un flujo dentro de una conducción, ya no se utiliza mucho la velocidad aproximada, sino que el nombre cambia a velocidad media. Porque ustedes saben, ¿no? El flujo laminar tiene una velocidad media, el flujo turbulento tiene una velocidad media. Ahí lo quiero ver al todito. Es distinto. ¿Ya? No sé si se entendió. ¿Quién lo preguntó? Carlos, creo, ¿no? Ah, perdón, Vaca. Entonces solamente es la simbología. Cuando el flujo dentro de una conducción, entonces se denomina velocidad media. Y cuando el flujo es restante o es flujo sumergido o es un cuerpo sumergido, se denomina velocidad aproximada. ¿Listos? ¿A quién le habrá prestado? Conmigo le prestó. Por mí pues le prestó. ¿Vos crees que le iba a prestar? ¿Alguna consulta o alguna pregunta que tengan las personas que no hablan? O sea, los otros 84. Mucho. Vamos chicos. Son 90 personas, a ver. Ya hablen 40, estoy feliz. Solo hablan 10 nomás. Esto es por definición, ¿cierto? Esto es eso, solo por definición. Ustedes, bueno, en este caso podrían hacer un balance de fuerza. También acá se puede hacer un balance de fuerza cuando es un flujo dentro de una conducción. Pero ya intervienen fuerzas distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya no habría una fuerza de empuje. Habría una fuerza debido al gradiente de presiones. Eso se los encargo. Ustedes ya pueden hacer esos balances solitos. Aunque igual están hechos en los videos, creo, esos balances, así que lo pueden ver ahí también.
¿Alguna consulta o alguna duda que tengan, además de las que me dijeron? ¿Están cansados? No. ¿No están cansados? ¿Quieren seguir avanzando? Tendré una consulta. ¿Qué pasó? ¿Vamos a seguir avanzando o vamos a hacer la parte práctica con análisis y datos? Pero esta es la parte práctica, también, por si acaso. Sí, no, para no hay parte de datos. Claro, yo les puedo decir, a ver, ya hagamos la parte práctica. Determínenme el factor de fricción. Creo. Determine el factor de fricción para un flujo reptante sobre una esfera, sabiendo que la densidad de la esfera es 1380 kilogramos sobre metro cúbico. En 1380 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto iba? 1380 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad de la esfera. Y su radio es de 20 centímetros. Es de 20 centímetros. Punto. El fluido que circula sobre la esfera es agua. Es agua. A una velocidad o a una velocidad de 4.8 metros sobre segundo. Determina el factor de fricción. Vamos. ¿Me avisan? Escribió algo acá. Dice a 1380 la densidad. Una cosita por si acaso. El análisis que hicimos antes de la esfera tiene condiciones, no es para cualquier caso. Tiene condiciones. Yo no se las dije, pero quiero que ustedes las sepan. Analícenlas y me avisen. Tómense su tiempo, como ustedes gusten. Tienen que decir las condiciones, ¿no? Porque no es para cualquier caso. Tienen que ver si los datos que yo les di sirven para ese caso. Ya mi papá dijiste flujo restante. Sí, cuerpo sumergido, eso sí está bien. Es como decir, esa fórmula solo sirve para un caso en especial. Hay una condición que me permite saber a mí si sirve o no sirve para ese caso, o para el problema que yo le di.
Me avisan cómo van viendo ya. Bueno, estoy escuchando la verdad. Una consulta, y a mí la velocidad aproximada es la misma velocidad que un autociclo de 4,8 metros por segundo. Sí. Está bien. Me avisan cuánto sale, por y ahora también lo mismo, yo creo que no quería que la televisión transmitiendo 7 de la mañana y hasta tengo clase a las 8 de la noche, a las 10:30 y más que todo por mi Disculpa, Germán, ¿cuánto sería la fuerza de rozamiento? por ese motivo la fuerza de rozamiento. No sé. Pueden calcular la fuerza de rozamiento o pueden hacer algo. Lo hicimos hace un ratito, chicos. Solamente que ahora les estoy dando números. Antes solamente le di letras. Y hay una de sus compañeras que dice que el agua no es un fluido newtoniano. Es raro, yo me acuerdo que sí era un fluido newtoniano. Me corrigen si me equivoco. ¿El agua es un fluido newtoniano o no newtoniano? Es necesario. ¿No? No, Porque tiene viscosidad constante. Eso, muy bien. Entonces acá ven el problema. Que a mí la gravedad 9.8. Sí, 9.81. Ok. Si es que se detienen o si es que no pueden avanzar, me avisan también. ¿Ya? Yamil, Sí, el agua es newtoniana porque su viscosidad se mantiene, ¿cierto? sí. Y decime una cosa, ¿la gasolina sería newtoniana? La gasolina. Sí. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que si yo le ejerzo una presión o le ejerzo un esfuerzo de corte a la gasolina, su viscosidad va variando? Pongámosle, digamos, yo agito la gasolina. Entonces voy agitando la gasolina. ¿Será que se hace más o menos viscoso? Como por ejemplo lo del huevo, hermano. La clara de huevo yo la voy agitando y va cambiando su viscosidad. Te lo pregunto porque la gasolina es volátil, así que se va desvaneciendo a eso. Pero el chiste, ¿qué pasa con la gasolina? Por ejemplo, está bien, es volátil, no se va desvaneciendo. Pero yo hablo del líquido que va quedando. Porque a mí me interesa estudiar el líquido, no la pérdida de masa. Ah, ok. ¿Entiendes? Porque, o sea, tu pregunta de vos es la viscosidad. ¿Eso es ser newtoniano o no ser newtoniano?
que se vaya perdiendo más a medida que pasa el tiempo es otra cosa. Es muy distinto. Pero a mí me interesa el líquido que va quedando, no el que se está yendo. Porque estamos hablando de la gasolina líquida, el fluido que yo voy a ocupar. Ya, pero en ese sentido yo creo que la gasolina no pelea. Ah, bien. Entonces esa era mi duda. Vamos a ver, chicos, ¿cómo va? ¿Están avanzando? La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Tenemos que pasarlo a kilogramos para que sea igual de que la densidad de la esfera, ¿no? Eso, muy bien, Vaca, muy bien. Tienen que pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico porque están en el sistema internacional. Seguimos entonces. ¿Dónde se detuvieron? Sería 1000 entonces el agua más densidad. Eso es 1000. Es 1000. Vamos entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? A ver, aquí está. Lo que salió a mí 0,08. No sé si lo trae bien. La verdad que no sé tampoco. 0,086 igual me salió. Eso entonces. Ahora, ¿qué pasa? Pero ahora, como ustedes resolvieron el problema, quiero que me digan cuál es la condición más importante o la que me dice que yo puedo utilizar esta fórmula para el cálculo de este factor de fricción. ¿Cuál es la consideración que debo hacer para decir que esto es aplicable al fenómeno o a la experiencia que yo le di? Dice, bueno, en sí dice un flujo rectante, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, también nos dice si es una velocidad, bueno, aproximada, ¿no? Le dije velocidad aproximada. Ah, entonces es lo mismo. Es lo mismo, ya dice lo mismo, Alex. Lo demás que dice. La persona que me diga la condición, por si acaso, que no sea su segunda vez en fenómenos, ya que sea su primera vez, no haga el examen de la primera unidad. Ni me presenta el práctico. Yo no te puedo decir la condición, si estoy en lo correcto. Dale, dale. Lo que entendí es que vos diste un cierto caudal y el caudal es igual al área por la velocidad la velocidad media. Ya. Y vos dijiste que para flujo rectante hay dos condiciones, y es para cuando es horizontal, o sea, cuando entra el líquido a la tubería, en este caso se ocupa la velocidad media, y cuando es en flujo rectante, en este caso una esfera, tenemos que tomar la velocidad aproximada. No sé si estoy en lo correcto. No, está bien lo que me decís, ¿no? Pero no es lo que yo estoy buscando. Porque, o sea, me estás diciendo en sí, ocupamos la velocidad aproximada porque es un flujo rectante. Está bien, perfecto. Ya. Pero esta fórmula solamente es para un caso. ¿Cuál es eso que me limita y me dice, es para este caso? Si es una esfera. Que es una esfera, está bien. O sea, yo se los estoy poniendo el caso idéntico. Una esfera, flujo restante, velocidad aproximada, idéntico. Pero hay un parámetro que me dice que esta fórmula es la correcta para lo que yo estoy ocupando. La proyección de la sombra. Es que si vamos a estar adivinando, por eso nos tiramos todos tirando cualquier cosa. La proyección de la sombra ya les dije que es la definición del área de característica para los cuerpos sumergidos. Está bien, no va a cambiar, va a seguir siendo un cuerpo sumergido. Ahora yo le estoy hablando de un dato numérico. Hay un dato numérico que me permite saber a mí si esta es la forma o esta es la fórmula correcta para el cálculo del factor de fricción. Es algo que yo... ¿Qué cosa? Número de reino. Número de reino, pero ¿dónde estoy ocupando el número de reino?
está bien lo que dice su compañero, que es un flujo restante, o sea que es un flujo lento, ¿no? Está bien. Pero hay una consideración que hicimos en el problema, una consideración muy importante, pero que esa consideración nace en la comparación de dos datos numéricos. Sigue abierta la oportunidad. De que la fuerza de empuje del recibimiento sea igual a la fuerza de peso cuando entra un equilibrio, cuasi equilibrio. Ya, está bien, pero yo les estoy dando la pista de que es un dato que yo les di, un dato numérico. Y gracias a ese dato numérico, La densidad. Podría ser la aproximación de las velocidades, que una es 4.8 y la velocidad aproximada era 5. ¿de dónde sacaron? 4.8 es la velocidad aproximada, está perfecto. Todo depende del área. Todo depende del área. Mira, aquí dicen la velocidad del fluido, todos dicen la velocidad del fluido, yo estoy diciendo que no es la velocidad del fluido. ¿Ya? La densidad de la esfera. Bien, Adrián, bien, pero la dijo también Delmar. Ahora, no es solamente la densidad. Ahora, fíjense, es una consideración que hicimos al inicio, uno la achuntó. El sentido del flujo, o el sentido del movimiento. Fíjense que dijimos al principio, yo estoy asumiendo de que la esfera va a tender a caer. Estoy asumiendo eso. Entonces, ¿qué significa que la esfera tienda a caer? No estoy diciendo que cae, estoy diciendo que tienda a caer. Significa que para yo utilizar este análisis, la densidad de la esfera debe ser mayor a la densidad del agua o del fluido. Si la densidad de la esfera fuese menor que la densidad del fluido, esto tendiese a subir. Es el clima, mi amor. Porque ustedes saben, ¿no? Si yo pongo algo menos denso y lo sumerjo, tiende a subir, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano, bueno, cuando uno muere, digamos, libera gases y demás y se hace menos denso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que todas las personas muertas flotan en el agua, porque son menos densas, entonces van a flotar. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a subir. Si la esfera fuese menos densa que el fluido restante, esto tendiese a subir. Quiere decir que la fuerza de rozamiento ya no sería hacia arriba, sería hacia abajo. Lo demás es idéntico. Entonces mi balance de fuerza va a cambiar, ¿no? Va a ser ahora fuerza de empuje igual a fuerza de rozamiento más fuerza de peso. Diferente. Entonces cada cerca igual va acá. El balance de fuerza, cada cerca. Pero la consideración era eso, el movimiento que yo estoy diciendo al cual tiende. O sea, al inicio dijimos que tendría a bajar. Entonces, como tiende a bajar, es obviamente que la esfera es más pesada que el líquido. Por eso tiende a bajar. Por eso yo le dije, este caso entonces va a funcionar por un dato numérico que yo les di. ¿Con qué dato numérico sabían ustedes si esto es o no para este fenómeno? Bueno, yo le dije que la densidad de la esfera era 1380 y la del agua ustedes dijeron 1000. Ah, sí, entonces en este caso que le di, la densidad de la esfera sí es mayor que la densidad del fluido. Entonces yo sí puedo ocupar esta fórmula para determinar el factor de fricción. Si yo les hubiese dicho que la densidad de la esfera es 800, bueno, entonces hubieran tenido que haber hecho los balances distintos. Hubieran cambiado acá su balance, ¿no? La fuerza de rozamiento iría hacia abajo, el movimiento hacia arriba, y los términos serían idénticos, pero cambiaría, digamos, al momento de despejar. ¿Ya? Eso. No sé si se entendió, lo leí muy rápido, me dicen, porfa, van a disculpar. Yo te veo la cuántica, ¿cómo? Ya, de nuevo. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que están en una piscina. Ahora, fíjense, yo tiro una bola de metal. ¿Qué pasa con la bola de metal? Yo la tiro a la piscina y la bola de metal va a tender a irse hacia el fondo, ¿no? Va a tender a caer hacia abajo. ¿Por qué? Porque la densidad del metal es mayor que la densidad del agua o la densidad de ese fluido. Pero ¿qué pasa si yo tiro una bola
o una pelota de plástico. El plástico es menos denso que el agua. Entonces, ¿qué pasa con el plástico? Tiende a subir. ¿Por qué? Porque la densidad ahora del plástico es menor que la densidad del fluido. Entonces, este caso que nosotros tomamos al inicio solamente es aplicable cuando la esfera tiende a bajar, es decir, cuando la densidad de la esfera es mayor a la densidad del fluido. Si fuese al Entonces, en este revés, caso, la esfera va a bajar. tiende a bajar, tiende a bajar. ¿Ya? Digo tiende porque estamos asumiendo de que no se va a mover o se va a mover muy lentamente. Por eso digo tiende, es un movimiento lento. Por eso voy a proyectar de nuevo el video. Rotación de una esfera por chorro grande. De nuevo. Por eso, veamos. Veamos otra vez el video. Miren. Bien. Ya, si la esfera fuese de metal puro, entonces ¿qué pasa? Depende igual de la propulsión que yo le, o sea, de la velocidad que le meto al agua. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esa velocidad también va a influenciar en la cantidad de empuje que le va a dar, digamos, ¿no? Entonces esa era la característica importante que yo le decía que iba a definir si esta fórmula la podían usar en el ejercicio que les di. Entonces vemos que depende de la relación de las densidades. Si la densidad de la esfera es mayor que la densidad del fluido, el problema tomaría esta forma. O sea, las fuerzas estarían así. Pero si fuese al revés, si la esfera fuese más liviana que el fluido, ahora la esfera tendería a subir. Entonces, como el movimiento ahora va a tender a ser hacia arriba, la fuerza de rozamiento tendería a ser hacia abajo. Entonces cambiaría su balance, ¿no? Sería ahora fuerza de empuje va a ser igual a fuerza de peso más fuerza de rozamiento. Si bien todo lo demás es idéntico, lo que va a cambiar va a ser el signo. Ya yo se los encargo a ustedes. La fuerza de empuje sigue siendo esto, sigue siendo lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser al momento que ustedes despejen. ¿Ya? No sé si ahora se entendió un poco más o estamos igual. Te aviso. ¿Se entendió? ¿Un poco más al menos? Sí, ya. ¿Sí? Entonces eso. Mucho más una consulta, Yamil. Sí, ¿qué pasó? Como hiciste el ejemplo de la pelota de hierro, ¿ya? Que se cae al agua de una piscina, ¿qué pasaría si fuera de plástico y que ya se nos libra? Entonces sería la fuerza hacia arriba, ¿no? Tendería a ser el movimiento hacia arriba, exactamente. Tendería. Digo tendería porque en sí en este caso no es como que nosotros tengamos una piscina estática. La piscina es estática, o sea que el agua no está impulsando a la pelota. Pero en cambio acá sí es un chorro, es un chorro. No es un chorro turbulento, este es un flujo rectante, o sea que es medio lento, ¿no? Por eso me dieron algunos la condición del Reynolds, menor a 0.1, porque es lento, ¿ya? Por eso es que yo uso la palabra tiende, porque el movimiento se da lentamente. ¿Estamos, Carlos? Sí, Casi la aciertan Adrián y Delmar, ¿no? Me dieron la densidad, pero en realidad es la comparación de densidades entre el cuerpo y el fluido. Igual Vaca Pinto estuvo por ahí, ¿no? Por el balance de fuerza. Porque fíjense que esa fue la consideración más importante que hicimos al momento de hacer el balance, hacia dónde tiende el movimiento. Pero esa tendencia de movimiento depende de la densidad. ¿Ya? Entonces el factor de fricción sí podría ser calculado en este caso por esta fórmula. Entonces yo reemplazaba, ¿no? 4 tercios por 9,8 por el diámetro, no sé si le di radio, creo que le di radio 20 centímetros, ¿no? 0,2 entre 0,2 por 2 por la velocidad aproximada 4,8 al cuadrado, y ahora las densidades 1380 menos 1000 sobre 1000, y de esa manera ustedes calculaban el factor de fricción.
Ya no era difícil el ejercicio, lo que sí era difícil era colocar las consideraciones. ¿Qué consideraciones había? Las que ustedes me dijeron, ¿no? Un flujo restante, que el movimiento es hacia abajo porque la densidad de la esfera es mayor que la densidad del fluido. De ahí otra consideración, los balances, y ya luego al final reemplazar. Ya, eso es lo único complicado del fenómeno en sí, darse cuenta qué consideraciones estoy tomando y si realmente ese modelo matemático, eso es lo que más importa, ¿ya? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Gracias. Sí. Y alguna consulta más que tengan antes de que finalicemos la clase, solamente vamos a avanzar eso hoy, ya lo otro lo vemos el miércoles. Bueno, yo les aviso, igual si es que vamos a pasar el miércoles, depende, me dedico más a médica y si bien que no sano, ya voy a volver a mi pasantía, entonces ya no voy a poder, pero si no, digamos, si doy negativo, si doy positivo de una vez, seguimos, ¿no? No hay problema. Así que yo les aviso el martes en la noche o el martes en la tarde si pasamos o no pasamos clase el día miércoles. Pero el ingeniero no les queda mucho en el grupo, ya les estoy explicando que está internado, ¿no? Entonces para él va a ser una preocupación más que ustedes estén cada rato, ¿va a haber clase o no va a haber clase? Yo les estoy hablando por eso ahora. Yo les voy a avisar, pero el ingeniero con esta semana no pasa con el indio, está enfermo. Y eso que no sé la otra semana si van a pasar. Si no pasan, ya bueno, vamos a tener que buscar horarios en la tarde para avanzar conmigo, ¿ya? Para ir avanzando balance de energía. Pero no anden preguntando cada rato, se les va a avisar, ¿Estamos? Ok, ya, gracias por Hasta aquí va a ser el examen, Yamil. No, falta harto para el examen, nos falta, a ver, fíjense, tiene el capítulo 6, falta el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, son 18, creo, 15. Así que no se atrasen. Son 17 capítulos, ¿no? No se atrasen, chicos, porque es harto. Este tema es el más largo, pero si ustedes aprueban este tema, ya están como en medio pie en la eximida. Lo demás es tan fácil. Lo de transferencia de calor y transferencia de materia es más fácil, porque ya es algo más visible. O sea, ya eso se puede explicar facilísimo. Es más corto además. Este tema es larguísimo. Porque antes, fenómeno de transporte, en realidad eran dos fenómenos de transporte. Fenómeno de transporte 1, que se llevaba toda cantidad de movimiento, y fenómeno de transporte 2 se llevaba materia y energía. Como el plan de académico cambió, ahora metieron esas dos materias en una. Por eso es que ahora está súper pesado fenómenos. Pero como les digo, no se dejen pisar por esta unidad. Pasan esta unidad y el otro se... ¿Qué cosa? Pasan esta unidad y ya las otras son más fáciles, ¿ya? No se preocupen. Tengo que comprarme yo Entonces con eso vamos a finalizar hoy. Cualquier duda que tengan, me consultan, no tengo lío. Me escriben nomás. Los invito porfa a ver los videos y todo eso. Independiente. Y ya complementan. Lo que pasan termodinámica conmigo, igual nos vemos en la noche. Te lo digo por experiencia. Que se preocupen. Pues, ¿te puedes mandar de nuevo al grupo el enlace de estos videos, por favor? Claro, se los envío. No paso el material de estos videos porque como les digo ya están grabados. Sí, por eso, por favor, mandé el enlace para entrar. Claro, ahora no se estoy respondiendo a usted. Le pido la pelada del chat. Me pasa que me hice el PowerPoint. ¿Ya? Ok, gracias. Puede ver los videos acá, el que me preguntó Laura, creo. Busca aquí el capítulo 6 y va a encontrar la misma diapositiva, hasta casi la misma explicación, solamente que aquí lo expliqué la verdad un poco más rápido, creo. Pero está igual algunas consideraciones, está toda la misma diapositiva, para que usted pueda observar la clase nuevamente. ¿Ya? Toda esta misma clase. Entonces con esto usted se apoya un poco más. ¿Estamos, chicos? Eso sería entonces todo por hoy en fenómenos. Los que están en termo conmigo, nos vemos hoy a las 7:30 nos vemos. Ya saben, intentamos ya haciendo ejercicio, ¿no? Por si acaso. Hicimos ejercicio en la otra clase. Entonces, vamos a continuar con eso y empezamos con los problemas. ¿Ya? Eso
Eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos hasta más tarde con algunos y hasta el miércoles con otras. Hasta luego. Gracias, Lenín. Gracias. Hasta luego, cuídense. Ya, mira, hasta luego.